Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Activa la campanita, suscríbete a mi canal. Ayúdame a crecer. Amigos, ahora está en el debate, en la palestra pública en la República Dominicana, el asunto de los fondos a los partidos políticos. Y el asunto es que en el paquete de medidas para mitigar la crisis en la República Dominicana, pues el gobierno presentó entre ellas la reducción de los fondos a los partidos. ¿No? La eliminación no puede ser, porque sabemos que no pueden eliminar los fondos a los partidos, porque lamentablemente los partidos políticos son una necesidad en los sistemas democráticos de los países. Y entonces yo me pregunto, con esta laraca que se ha formado de la oposición, que están como gatos boca arriba, ¿verdad? Porque no quiere que le quiten esos chelitos. Y entonces quisiera uno que ellos entraran como en razón y pudieran, qué sé yo, hacer como una forma de donación, para llamarlo así, porque sus fondos son de ellos, una ley que es lo que se los otorga. Una donación de 1 o 2 meses, por lo menos del 50% de esos fondos, y que luego se vuelva, ¿verdad?, a darle su cuarto completo. Porque los partidos políticos, por más pequeños que sean, son necesarios y hay una ley que los ampara, ¿verdad?, que manda a que el Estado del presupuesto pues le dé esos fondos para ellos poder sobrevivir, porque un partido político, la gente, yo que bregué en mis tiempos de juventud, en divisiones, ¿verdad?, cuando el PRD se dividió, que comenzamos a formar lo que fue el PRI con Jacobo y eso fue una lucha increíble. Primero porque la Junta, cuando le quitó, se formó el PRI y el BIS, fue una cosa rápida y se iba a congelar el PRD, pero a la Junta Balaguer usó una jugada ahí y descongeló el PRD y se lo dio a Peña Gómez. Y nosotros, la gente que estaba con Jacobo, los jacobianos, pues tuvimos que inmediatamente formar, a comenzar a trabajar para que el PRI fuera a las elecciones de ese año, del 90. Y eso fue una cosa terrible, en un ratico ahí comenzar a formar y hacer y abrir locales en el país entero y buscar personas dentro de la tendencia de Jacobo en el PRD que nos sirvieran para que nos ayudaran a conformar lo que era el PRI, para ir a las elecciones ahí, porque no tenemos casi tiempo. Creo que fue en marzo que sucedió eso y tuvimos que armar eso en un par de meses. Pero luego de pasar a las elecciones del 90, que comenzamos a trabajar de lleno para conformar el PRI a nivel nacional, que teníamos que tener, creo que eran de 55 a 65 locales abiertos en el país entero. A mí me correspondió trabajar en el sur con un equipo desde Pedernales hasta lo que fue todo lo que era Barahona. Pedernales en ese tiempo eran un municipio, Pedernales y Oviedo, ¿verdad? Y entonces Barahona, que era la provincia, o que es la provincia más grande, ahí fue que tuvimos el mayor trabajo, ¿verdad?, de todos esos municipios para formar y dejar, como digo yo, conformados los equipos en ciertos distritos municipales y en esos pueblecitos, ¿verdad?, pequeños. Usted formaba un comité más o menos en Cabral, pero tenía que formar uno también en Polo, en La Lista, en Salina, Peñón, y la Peñuela, para ponerlo en ese ladito ahí. Pero del otro lado ahí estaba Fundación, Jaquimelle, en fin, Vicente Noble. Y en el casco urbano en Santa Cruz, Barahona, comenzar a formar, a abrir locales en Pueblo Nuevo, en el barrio La Playa, en el Batey Central, en fin. Fue un trabajo muy arduo y entonces todo eso se lleva dinero porque hay que alquilar locales. Y los compañeros que nos cedían por lo menos un espacio en su casa, teníamos que darle una mensualidad como alquiler. Entonces los partidos políticos es como una empresa, que hay que estar pagándole a la persona que se queda ahí, ¿verdad?, atendiendo el local, una secretaria, en fin. Y esos son los pequeños. Ahora en la Casa Nacional aquí, la que está en la Bolívar ahí, eso era, imagínense ustedes, una compañía. Y cuando está uno en el PRD, que está ahí también en la Bolívar ahí, eso uno iba ahí, eso era una empresa, eso era una cosa de oficina, en fin.
y eso llevaba un gasto. En esos tiempos no existía la ley de partidos que hoy existe. En ese tiempo tenían que vivir de las donaciones. Peña Gómez se iba al extranjero a hacer actividades y venía y con las donaciones después se pagaban locales, se hacían fiestas, se hacían almuerzos, se vendían cubiertos en esos tiempos. En fin, que ¿no? La historia es larga y muy compleja, pero ya hoy Peña Gómez con la reforma, cuando se hizo la reforma del 96 a la Constitución, pues abogó para que a los partidos se les den esos recursos y alejar un dinero sucio que llegara, ¿verdad?, a los partidos políticos. Esa era la intención de Peña Gómez. Por eso se creó esa ley y se aprobó. Fue un aporte del doctor Peña Gómez a la democracia de la República Dominicana, esa ley de partidos, esa ley para que le den los fondos a los partidos. Entonces, ¿qué pasa? Los partidos por angurriosos, ¿verdad? ¿Qué te digo yo? Por querer obtener más recursos y cosas, pues el que está haciendo algo indebido fuera, pues veía como una ventana abierta, pero ya no tanto como la puerta anteriormente. Entonces se acercaron a muchos de los partidos y invirtieron en dinero y llevaron a alguien de la mano. Mira, a mí alguien me ofreció una vez eso. Galarza, mira, ven que te vamos a poner tal sitio ahí para que tú seas candidato a tal cosa, no te preocupes, que te vamos a poner en un sitio, una regiduría, te vamos a poner en un sitio ahí que tú ganes. Pero no podía yo ya, porque yo estaba agotado, ya los recursos que yo tenía para hacer política. Yo tuve que vender hasta una casa, me quedé a pie, mi familia, el hombre, en fin, es una historia. La política, el que la hace a mano pelada, lo quiebra. Y entonces hoy día que vemos esta lucha de que le van a quitar los fondos, no es factible quitarle los fondos a los políticos, a los partidos políticos. No. La gente dice, no, que los partidos políticos, los políticos viven de eso, los políticos no viven de lo que le dan a los partidos políticos, porque eso se gasta y le falta más. Y lo sabe el PRM, y lo sabe el PLD, y lo sabe la Fuerza del Pueblo, todo el que es el líder de Leonel, lo sabe Abinader, lo sabe, todo el que llega en política sabe que los partidos políticos tienen un gasto grande para sustentar, ¿verdad?, esa estructura que lleva, ¿verdad?, que lleva a la democracia a un feliz término, para decirlo así. Porque usted no puede llevar a un diputado sino por un partido, usted no puede llevar a un senador sino por un partido, un regidor, un alcalde, lo que sea, todo es por vía del partido. Si no es un partido político, no se puede elegir una persona legalmente para dirigir los destinos de una comunidad, para legislar en el Congreso. El presidente se elige a través de un partido político, todos a través de los partidos. Entonces son tontadas ponerse a discutir que le van a quitar los fondos a los partidos, porque eso no es factible. Y no creo yo que Abinader va a cargar con un peso tan pesado así de eliminarle los fondos a los partidos, ni por decreto, como a un economista ahí que dijo, quíteselo por decreto. El presidente no va a caer en ese gancho. El presidente ya le quedan prácticamente 2 años, menos de 2 años para terminar su mandato de sus 8 años. Y no creo yo que se vaya a meter en ese problema de estar buscando ese conflicto, de que no, en el gobierno de Abinader fue que se le quitaron los fondos a los partidos. Eso no va a pasar, eso es una utopía, esa vaina. A los partidos políticos nadie le va a quitar su chelito. Ahora, si ellos quieren, ¿verdad?, pueden hacerle, como estamos en un momento de crisis y el gobierno está diciendo que hay que aportar, que hay muchos recortes, el gobierno aporta de su parte, por lo menos, mira, vamos a recortar, vamos a congelar la nómina, vamos a rebajar las dietas, vamos a hacer lo que sea, recortes que hacen en los gobiernos, en el Estado, porque el Estado, a veces la gente pide que recorten, pero un Estado para funcionar tiene que estar montado en el gasto. Lamentablemente mucha gente no lo sabe. Un gobierno para funcionar tiene que estar montado en el gasto, excesivo o no, pero tiene que estar montado en el gasto. Y lo mismo pasa con los partidos políticos. Para los partidos políticos poder existir, tienen que estar montados en el gasto. Y el partido, por más pequeño que usted lo encuentre, lo vea, que sacó, es necesario, ya se formó, se hizo, está ahí. Es un granito a la democracia. Las minorías son parte de la democracia, y los partidos políticos son la vía para que los países puedan vivir en democracia. Si no, ¿y cómo vivimos sin los partidos? ¿Cómo llegamos entonces? Porque si estamos peleando por lo que pasó en Venezuela, por lo que pasa en Cuba, por lo que pasa en esos países así que en Nicaragua, ¿verdad?, que
los países se quedan ahí atentos a ellos, los presidentes. Entonces no, así no se puede, tiene que ser a través de un partido político que elige, que lleve ese candidato y que el pueblo elija, no me dé lo que yo quiero, elija como quiera que usted lo ponga, que lo obliguen a elegir o que elija, pero a través del partido, lo legaliza el partido político. Entonces yo creo que la discusión es estéril. La discusión es estéril. El presidente puede, qué sé yo, con una declaración, muchachos, mire, piense tranquilo, que esos cuartos usted no se lo va a quitar. ¿Verdad? Pues no, vamos a quitar aunque sea por 2 o 3 meses ahí, unos chelitos ahí para que nos ayuden aquí a mitigar esta crisis que todo el mundo tiene que aportar. ¿Verdad? Mira, Jehová, bájame ese poloché, tú bájame el pantalón, allí bájame los zapatos, bájame una media y así, es una aportación, pero a ustedes no se les va a quitar su cuarto. Y los partidos políticos de la oposición tienen que entender que hay un momento de crisis que de ellos, que salga de ellos. Sí, mire, señor presidente, nosotros vamos a aportar, no hay problema, recórtenos por lo menos un 25, un 50%, por lo menos por 3 meses, ¿verdad? Y ya. Digo yo hablando aquí, ¿verdad? De lo que uno opina, de lo que uno cree, pero de que los partidos políticos necesitan el dinero que por ley le corresponde, eso nadie se lo va a quitar. Y yo no creo que el presidente se va a meter en ese rollo. ¿Tú ves? Ahora aportemos, ¿verdad?, al sacrificio para mitigar la crisis. Hasta luego, amigos.